Dios bendiga. Listo. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bueno, estaba yo pensando en estos días de lo difícil que es predicar. O sea, predicar al estilo de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento hay palabra. Y en el Nuevo también. Pero las palabras del Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, se imponían. Pero en el Nuevo Testamento ya no se impone, se expone. Por eso se llama a Jesucristo que maestro, ¿ya? Pero tampoco podemos acá decir que esto ya no funciona, también funciona. Entonces nosotros hay dos justicias, una que se revela del Evangelio y otra que está en las cortes. ¿Sí me entiendes? Entonces, si hay algo que sale mal y la persona está haciendo algo mal, pues viene la policía y se lo lleva y ya. Tiene que pagar, así sea el pastor o sea quien sea, tiene que dar resultado ya. Pero cuando Cristo viene, que está en la línea que yo quiero que ustedes comprendan, todos, porque de aquí depende el futuro de su relación con Dios. ¿Ya? Porque la Biblia dice seguir la paz con quienes. Con todos, y la santidad sin la cual nadie verá ¿qué? Al Señor. Y ahí nos incluye el trabajo también, porque seguir la paz con ¿qué? Con todos. El asunto es cómo yo sigo la paz si yo mismo no tengo la paz. ¿Ya? Entonces aquí es donde viene una línea tan delgada que yo quiero que esta noche pues la comprendamos más de lo que han comprendido, la comprendan más. ¿Ya? Jesucristo viene y comienza a decir: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Y el amor dice que cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. De faltas, de pecados. Pero los cubrirá ¿en qué aspecto? Es que aquí todo esto es sabiduría. ¿Ya? El aspecto es que cubrirá esa falta, ese pecado. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ensañar con esa persona, sino voy a darle tiempo para yo poderle enseñar. ¿Ya? No es que va a alcahuetear el pecado, sino que cubrirá ese amor. Eso se hace el cambio en nuestra mente de, bueno, tengo que enseñarle. Y Jesucristo eso lo hizo con Pedro y lo hizo con Judas Iscariote. Lo que pasa es que el pecado en Judas Iscariote lo terminó ahorcando. Ya la tristeza que él sintió era según el mundo y terminó en muerte. Pero cuando Jesucristo encuentra a Pedro, yo siempre me llamó la atención eso porque, y a mí un amigo me dice, no, yo no sé quién es él. Imagínense. Y yo no hasta aquí al cuello ya que uno pidiendo auxilio y nada. Y yo no sé quién es él. Y Jesucristo nunca le reclamó por eso. Mire que Jesucristo nunca, lo que le dijo fue: Pedro, ¿me amas? Entonces yo admiro eso. Y siempre me pregunté por qué Jesucristo no le reclamó por eso. Porque tenía todo el derecho de reclamarle: oye Pedro, que te doy las llaves y usted me niega, preste las llaves para acá que las doy mejor a Pablo. No, bueno, Pablo no estaba, se las doy a quién, a Juan, vamos a decir que era el discípulo amado. Entonces, pero Jesucristo no hizo eso. Ahora, dice, bástale al discípulo ser como quién, como su maestro. ¿Ya? Entonces nosotros esa línea hay que cruzarla. Hay que cruzarla a favor de quién, que estemos al lado de Cristo. ¿Ya? Y ahí es donde viene todo. Por eso dice, dos estarán durmiendo en una cama y los dos serán tomados, ¿o qué dice? El uno será tomado, el otro será dejado. O sea, cada uno tiene su salvación. Cada uno responde por lo que ha hecho. ¿Ya? Por eso hay un versículo que dice, ni el padre llevará el pecado del hijo o de la hija, ni la hija llevará el pecado del padre, sino que cada uno responderá por lo suyo. Entonces, es bien importante tener eso, porque el asunto en la cuna que nosotros tuvimos, hermano Noé sabe, que la cuna que nosotros tuvimos era machete por todos lados. Era, si yo cometía un error, a mí me daban duro y ellos eran los que me corregían, ellos eran los que todo. Y la Biblia dice que lo que a nosotros nos corrige es que la verdad y la misericordia. No el regaño, no el pellizco, no el golpe, no.
Es la misericordia y la verdad lo que nos corrige. Todos nosotros estamos en un camino de ¿qué? Hacia la perfección, que va como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, aquí es donde viene la parte clave, y es lo que dice: el que oye mi voz, el versículo lo citó el hermano Gilmar, y hace lo que esa voz dice, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. El problema es que nosotros oímos eso. Y a mí me pasó en estos días algo tremendo, tremendo, tremendo. Yo cité un versículo a una persona. Jesucristo dijo esto: ¿qué son las pláticas que ustedes tienen? No, estamos aquí, ¿quién es el primero? Digo, no. ¿Estaba hablando con quiénes? Con los apóstoles. No. El que quiere ser el primero, hágase ¿qué? El siervo de todos. Y el que quiera ser grande, hágase el servidor de todos. Ustedes saben que los gobernantes esto y esto y esto, mas no así que vosotros. Y yo di la cita bíblica y la persona que estaba, eso es, la persona que estaba ahí me dijo, él no le estaba hablando a los apóstoles, esos eran los escribas y fariseos. También yo se lo digo por supuesto, pero ahí en ese momento ¿a quién les estaba hablando? Los apóstoles. Entonces hay como algo, oyen la voz pero no la oyen completa. ¿Será que eso puede pasar con nosotros? Sí, sí. Eso pasó con esta persona y lleva años en el Evangelio y me dijo eso y yo quedé asombrado. Entonces la parte es que ustedes entiendan esto. El Antiguo Testamento se impone, en el Nuevo se expone. No estamos anulando el Antiguo, no. Pero el amor que hay acá cubre multitud de ¿qué? De faltas. ¿Sí me entiendes? Cubre multitud de faltas. No para alcahuetearlas, sino para, con misericordia y verdad, corregirlas. Ahora, ¿cuál voz yo debo de oír en este tiempo? Uno dice, no hay que oír la voz esta y esta. Y la voz interna suya, ¿qué? La del ego de uno, ¿qué? Sale barata uno muchos versículos a uno. Entonces, ¿por qué el hombre... Vamos a ver, ¿por qué el hombre siente miedo cuando oye la voz de Dios? ¿Por qué cree, hermana Ivonne, que el hombre siente miedo cuando oye la voz de Dios? Usted oye la voz de Dios, uno no debería sentir miedo, pero tiene que haber algo por qué yo reacciono con miedo a la voz de Dios. Si antes ahí todo el mundo desea que Dios que le hable, ¿cierto? Pero ¿por qué el hombre siente miedo cuando oye la voz de Dios? Génesis 3:8, por favor. Vamos a ver cómo nos va en tiempo también. Génesis 3:8. Vamos a mirar todo esto para que ustedes se den cuenta lo bonito que es la parte de enseñanza bíblica, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Y sintieron qué? Miedo. Porque oyeron la voz. Pero ya ellos habían pasado por una etapa. ¿Por qué sintieron miedo cuando, si antes ellos hablaban de tú a tú con Dios y en ese momento sintieron miedo? Porque el diablo con su astucia le había dado ¿qué? Una falsedad. Y la falsedad, ¿qué fue lo que produjo la falsedad? Un despropósito. Y la cita bíblica, ¿dónde dice que la astucia da falsedad? Hermana Valentina, la cita bíblica. Salmo 119, 118, léalo, hermano. Léalo, hermano. Salmo 119, 118, léalo bonito. Mire lo que dice ahí, puede leerlo. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Su astucia es falsedad. Y la boca de los necios, de los falsos que hablan, despropósitos. ¿Cuál es esa cita bíblica, hermano Noé? Isaías ¿qué? 9:17. Muy bien. Isaías 9:17. Bueno, entonces, ¿cuándo el hombre tiene temor a Dios? Porque una cosa es el miedo y otra cosa es el temor a ¿quién? A Dios. Una cosa es el miedo, otra cosa es el temor a Dios. ¿Sí me entiendes? Son dos cosas diferentes. Cuando yo tengo temor a Dios, yo hago las dos cosas al mismo tiempo. No hago lo que Dios me dice que no haga, y hago lo que Dios me dice que yo hago. Y eso está en Génesis 22:17. Bienvenida, hermana
Dios le bendiga. Amén, hermana Elsa, ¿cierto? Amén. Dios te bendiga. ¿Cómo nos dice ahí? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sí? 22, 17, 22, 17, sí. donde dice, porque has sentido temor a Dios. 22, ¿de qué? Debe ser 7, O entonces. 2, 7. 22. ¿Es que lo de Ania? Sí, cuando estaba ofreciendo a Isaac. Vamos a mirar porque eran como las 3 de la mañana, así que uno a veces está Nacimiento de Isaac, era 21, 17. No, sí, el 17, 21, 17. Yo Dios, la voz del muchacho, ¿sí esa? Sí. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde esté ese. 21, 17, ¿será eso? Sí, 21, 22. 22 Donde dice, y hizo lo que Dios le mandó. Dice, ¿cómo teoría de descendencia llamó Jehová a Abraham? 22. Venga a ver porque 22. Está 21, el nacimiento de Isaac está 21. Sí, léalo a ver, por favor. El 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Ese? Bueno, no lo encuentro, pero dice así, que no rehusó a su hijo y tuvo temor a Dios. Entonces apareció el carnero y ya, y eso. Entonces, bueno, algo, no sé si después 23 o 20, no sé cuál es el capítulo, pero vamos a esperar un tiempito y ya ahorita yo les doy el versículo. Dice, tuvo temor a Dios y no rehusó a su hijo. Puede buscarlo así. Ahora, ¿qué necesito hacer para obedecer a la voz de Dios? Hermano John, ¿qué usted necesita para obedecer 100% a la voz de Dios? Porque uno por naturaleza uno dice, yo obedezco a la voz de Dios. Pero resulta que uno oye la voz de Dios y de pronto de lo que uno oye, de la palabra de Dios, únicamente retiene uno ¿cuánto? Recuerda que la Biblia dice que hay unos que retienen el 30, 22, 2. 12. 12. Entonces, presta a ver. Así es 12. Yo no me da el 17. Pero hago bien el 2 porque lo estoy confundiendo con el 22, 12. Ok, listo. ¿Cómo nos dice? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire, ese es el temor a Dios. Dios te dice algo, era en contra del sentimiento de él como padre, porque era el único hijo. Y bueno, yo sé que usted ya teme a Dios. ¿Ya? Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta hasta dónde nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Porque aquí viene, recuerde que nuestra mente es como un radio que recibe mucha información, muchas emisoras. Y entre todas esas está que la voz de Dios. Pero en cualquier momentico estoy viendo la voz de Dios, pues se corre el dial y ya estoy en otra sintonía. Y no me doy cuenta de lo que dice la Biblia completamente, lo que dice Dios. Entonces aquí hay uno que siente miedo porque no obedeció la voz de Dios. Y hay uno que tiene temor. Y el ángel dice, tienes temor porque obedece a la voz de Dios. Hay uno en Hebreos 3:15. Ya, entonces ahora. Oye mi voz. Sí, entonces ahora, ¿qué necesito hacer para obedecer a la voz de Dios? ¿Qué yo necesito hacer para obedecer a la voz de Dios? ¿Ya? Mire, el factor que todos nosotros tenemos. Yo fui a dar una enseñanza bíblica el miércoles y a la persona que le estaba enseñando, yo tuve que ponerme en la posición de esa persona. Porque estaba en todas partes menos ahí. Y entonces yo no podía presionarlo. Entonces me tocó tratarlo como que... Un bebé. No, un bebé sí me tocó. Pero yo no... que eso es diferente. Nosotros aprendimos otra clase, ¿cierto? Hermanos, ¿han venido a calentar qué? ¿Se acuerdan que así decían? ¿Las bancas o qué? Es que no han desayunado. Una sátira, una grosería contra el público. Nosotros no hablamos así. ¿Sí me entienden? Entonces, todo eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué necesito?
hacer para obedecer a la voz de Dios? Recuerda que aquí estamos enseñando y exponiendo. Éxodo 15, 26. Para yo obedecer el 100% de la voz de Dios, yo tengo que hacer algo. Mire lo que dice. 15, 26. Éxodo 15, 26. ¿Qué nos dice? Hechos. Éxodo 15, 26, sí. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, atentamente, esa es la clave, hermano Enrique. Cuando yo oigo que Cristo habla un versículo, a ser una esponja y absorber todo. Atentamente. Porque cuando uno no escucha con atención, si uno de los sentados usted le dice esto y no está prestando atención, se le va a olvidar alguna de las cosas que usted le ha dicho. No porque él quiera hacerlo a propósito, sino porque le faltó atención. ¿Sí? Le faltó atención. Entonces, el que oyere atentamente a Dios, pues hará lo que se le ha mandado hacer. ¿Qué pasa si no atendemos a esa voz de Dios? Si no le damos la atención del 100%. Para yo pasar un examen tengo que atender todo, tratar de absorber todo, porque cualquier pregunta que me hagan y yo no la sé, ahí yo la pierdo. Entonces, ¿qué pasa si no atendemos a la voz de Dios? Deuteronomios 8:20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces aquí viene, si no atendemos a la voz de nuestro Dios, dice, como las naciones. Es una amenaza, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Es una amenaza? Es una sentencia, pero recuerde que estamos hablando del antiguo ¿qué? Testamento. Eso es lo que... muy bien la pregunta, hermano, porque esa es un asunto. Esa es una sentencia porque todavía no ha dado la condena, ¿sí? Entonces hace un juicio y dice, la sentencia es que si usted no oye la voz de Dios, va a ser destruida como las naciones que yo destruí delante de ti. Esa sentencia está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo existe la sentencia, pero no la usamos para amenazar a las personas, sino que usamos ¿qué? El amor para tratar de rescatar lo que más podamos de esa persona. ¿Ya me entienden? Entonces, ya nosotros, aquí es donde viene bien la explicación, ya nosotros no usamos el lenguaje del atropello, sino del exponer. Recuerde que Jesucristo, Él es claro y Él dice, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. Entonces ya nosotros vemos lo que vemos y somos ¿qué? Ciegos. ¿En cuanto a qué? Para juzgar según la apariencia. Oímos lo que oímos y somos sordos. ¿Para qué? Para juzgar según ¿qué? La apariencia. Y hablamos pero somos mudos. ¿Para qué? Para no juzgar según la apariencia y no murmurar. Porque el objetivo no es resaltar el mal que hay en las personas, sino el objetivo es dar la enseñanza para que la persona voluntariamente, escúcheme esto, reciba las palabras de Cristo y ¿qué? Y se corrija con misericordia y ¿qué? Y verdad. ¿Por qué tiene que ser voluntariamente, hermanos? Usted ya sabe. Si a usted le obligan algo, usted lo hace, pero usted no lo está haciendo de corazón, no es tu identidad. ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero si lo hace voluntariamente, ya usted lo hace ¿de qué, hermano Enrique? De corazón. Y usted va a decir, yo ya soy esto. Pero si usted lo obligan a hacer algo, aunque usted lo obliga, usted va a decir, yo no me hallo. Aunque sea algo bueno, pero no se halla. De aquí es donde viene la sabiduría que está en Cristo. Porque la sabiduría que estaba en Salomón, muy buena. Pero la de Cristo es mejor. Porque tiene ese apunte. Ya notó usted el apunte, hermano Enrique. Eso es importantísimo de aquí en adelante, porque de esa manera nosotros nos evitamos la guerra. Nosotros mantenemos en paz todo el tiempo con todo el mundo. Porque si yo no me destreso por nada, pues yo tengo paz. Pero el estrés, eso es algo terrible. Dígame si hay estrés en los restaurantes.
Mucho estrés. ¿Y a dónde lleva el estrés? Comprobado científicamente que lleva, hasta le puede dar Parkinson, Alzheimer, todo eso. No, eso está científicamente. Entonces, lo mejor es disfrutar la vida y tener paz. Pero eso se consigue con conocimiento. Con conocimiento, ¿ya? Con conocimiento. Entonces, yo tengo un problema, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ojalá mi hija no esté viendo el video. Y si lo está viendo, es un ejemplito nada más, no se moleste. Entonces, yo tengo un problema, mi hija me dice cosas terribles. Yo le cito la Biblia apenas, nada más. Pero esa noche yo, ¿qué hago? Orar. Y la oración, sin yo enojarme, al otro día me está hablando normal. Y de pronto mando algo y me manda el dedito así. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Y yo tengo el derecho de ¿qué? De padre. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que el que ama al hijo lo madruga que a castigar. Con vara. Y que con vara, así dice. Sí. Pero nosotros ahora estamos en el Nuevo Testamento. Un hijo no cambia con la vara, un hijo cambia por la oración que hace el padre y la madre. Había un muchacho que se crió en el Evangelio y se fue y se volvió rockero. Y mantenía en México allá, y la mamá orando y orando y orando. Eso está en el internet. Y entonces lo atracó una banda de México. Lo secuestró. Y entonces cuando le dijeron, bueno, aquí vamos a ver quién es. Y entonces le dijeron al muchacho, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Porque vamos a matar aquí a todos. Y entonces el muchacho se quedó, no, yo creo en Dios. Y fue el único que dejaron vivo. Y entonces ahí ya él dejó todo el mundo y se convirtió al Señor. Y la mamá podía haberle dado garrote y todo eso y nada. Entonces, para mí, las palabras de Dios, esas nunca vuelven vacías. Esas hacen la obra, ¿ya? Pero las mías sí pueden volver vacías. Entonces, bueno, ¿cómo evitamos el ser destruidos ya? ¿Cómo evitamos el ser destruidos? Recuerde que estamos a partir de la enseñanza, no de la amenaza ni de la imposición. ¿Cómo evitamos ser destruidos? O sea, estamos dando el consejo para que evitemos el otro lado. ¿Cómo evitamos ser destruidos? Deuteronomios 13:4. 13:4. No sé si me alcanzaron a entender esto de la parte de la que es una amenaza o sentencia, pero que ya nosotros en el Evangelio damos eso, no la amenaza, pero sí damos para que la persona reaccione, pero no amenazamos porque ya nosotros queremos es con el amor tratar de sacarla de la situación. Ahora, ¿qué nos dice Deuteronomios 13:4? ¿Cómo evitamos el ser destruidos? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Bueno, eso es. Pero ahora yo, ¿cómo le digo a una persona, a Valentina? Valentina, tienes que seguir a Cristo, tienes que oírlo y seguirlo y en pos de él, y a él le tienes que servir. Pero yo tengo que mostrarle a ella algo más, porque ¿pero Cristo qué? Entonces hay que mostrarle 1 Corintios 1:24, que mencionó el hermano, pero no dio la cita bíblica. ¿Qué es Jesucristo para ti? ¿Qué es Jesucristo para ti, hermano? Uno dice, el Hijo de Dios, sí o no. Pero mire que Jesucristo es algo muy importante. 1:24 de 1 Corintios, ¿qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Cristo es la nueva sabiduría. ¿Ya? Esa nueva sabiduría hay que acomodar todo lo del Antiguo Testamento a esa nueva sabiduría de Cristo. ¿Ya? A esa nueva sabiduría de Cristo. Yo me imagino al apóstol Pedro delante de Cristo. Vamos a poner un asunto así. Y bueno, me va a jalar las orejas porque Juan, yo lo negué 3 veces. Entonces le dice, voy a hacer como una historieta así para que usted lo mire. Y entonces Juan dice, lleve la agenda para que anote y no se le olvide después. Y entonces va él con su agenda, el apóstol Pedro, bueno, dígame. No, pues usted, ¿qué? No, primero anote ver. Bueno, ¿qué? ¿Me amas? Señor, claro que yo te amo.
Y se va con la agenda y le dice a Juan, Juan no me dijo nada. Sí, puede decirle así, y no te dijo nada de que usted lo negó 3 veces. Nada. Entonces, ¿qué te dijo? ¿Me amas? ¿Con eso qué estaba? Con una verdad estaba, y misericordia estaba corrigiendo ¿qué? El error de él. ¿Por qué él lo negó? ¿Porque lo amaba o porque no lo amaba? Porque lo amaba. Porque en ese momento no lo amaba. Claro, tengo que estar protegiendo. Sí, porque quería protegerse de él y miraba que los otros ya lo iban a crucificar y yo me protejo. En ese momento él no lo amaba. Pero Jesucristo, esa es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, todos nosotros que predicamos el Evangelio, porque usted le puede hablar a una persona, hermano, le puede hablar a una persona. Nosotros no partimos del error para llegar a la verdad. Nunca. Nosotros de una vez damos que la verdad, porque es lo que sucede, es lo que da la solución. Voy a poner otro ejemplo. Esto está sucio por todo lado. Y yo, mire cómo está eso de sucio, mire cómo está eso. Ahí yo estoy partiendo de un error. Pero si yo tengo el agua y yo queda limpiecito. O un líquido especial, queda limpio. La otra persona que está viendo me va a decir, ya sé cómo es que se limpia eso. Y quedó con un brillo especial. Y hasta le pueden preguntar a uno, ¿cuál es el líquido que usted usa? ¿Sí o no? Lo mismo pasa si yo llego a una persona que está llena de errores, porque en el mundo todos estábamos así. Y entonces yo llego de una vez a sacarle todo, mire, usted. No, yo tengo que tener esa sabiduría, ya la de Cristo, para llegar y que se dé cuenta, la otra es una discípula y libremente va a hacer las cosas y hacerlas libremente, ¿lo va a hacer de qué? De corazón. Claro, y eso es lo que va a perdurar. Pero si su papá le decía al último, usted no hacía las cosas porque entendía las cosas o por el miedo a su papá. Por el miedo al papá uno no hacía las cosas, pero no porque uno entendiera y por qué me prohíbe eso. Si yo no le veo ningún mal ir en bicicleta o esto y lo otro. Entonces, esa es la sabiduría. Por eso he leído 1 Corintios, ha leído el hermano Gina 1 Corintios 1:24. Para todos, Cristo es que poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que debemos de tener nosotros. Entonces eso está en 1 Corintios, pero ahora dice que hay que oír la voz, seguir a Cristo y servirle a Él, ¿cierto? Ahora, ¿qué llegamos a hacer si oímos su voz y le seguimos? ¿Qué llegamos a hacer si oímos su voz y le seguimos? Sus discípulos, vamos, Juan 10:27. Juan 10:27. Aquí en adelante vamos a correr un poquito para que el tiempo nos rinda. Juan 10:27. ¿Cómo nos dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ¿qué hacen? Y me siguen. Pero le voy a decir, ¿cuántas voces oye una oveja en este mundo? Muchas voces, ¿cierto? Muchas. Pero la única voz que debe seguir, ¿cuál es? La de Dios. La de Cristo. ¿Qué pasará cuando las ovejas que oyen, qué pasará con las ovejas que son de otro redil? Porque si son de otro redil ya no están oyendo la voz de Cristo. Oyen un 20, un 30%, pero son ovejas de Cristo. Pero están en otro redil. Pero son ovejas de Cristo. ¿Qué pasará con esas ovejas del otro redil? Juan 10:16, ¿qué dice? Juan 10:16, ¿qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Óyete, a mí me costó entender ese versículo. ¿Ya? Porque uno cree que la oveja va a buscar al pastor, ¿cierto? Pero Jesucristo dice, las cuales me conviene ¿qué? Traer. O sea, ¿qué las va a buscar? Porque la oveja tiene un problema, que la oveja, su sentido no es tan fuerte que en cualquier momento se pierde. Ella se pierde y comienza a bramar por todos lados. Bramar es como la oveja que a balar por todos lados y está perdida. El pastor tiene que buscarla. ¿Ya? El pastor tiene que buscarla. Entonces dice, tengo otras ovejas que están ¿en qué? En otro redil, las cuales me conviene ¿qué? Traer. ¿Qué significa eso?
que ese pastor que mira otras ovejas en otro redil y que sabe que son de Cristo, dice, esta me conviene traerlas para un solo objetivo. ¿Cuál es? Para que oiga su voz y haya un pastor. Y esa es la parte que yo quiero que nosotros entendamos. Nosotros vemos muchas iglesias. Están organizadas no con el punto de vista de Cristo, porque Cristo dijo, no hagan eso, no den posiciones, y dieron posiciones y todo eso. Pero ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Déjala así. Jesucristo, las iglesias que se formó, incluso Cristo, si usted lo mira, por ningún lado iba haciendo lugares y templos y abrí tantas iglesias, abrí una en Capernaum, y todo, él predicaba. A mí se me hace eso tan extraño, de verdad, tan extraño, pero yo lo logré entender, porque Jesucristo llega y evangeliza. ¿A quién fue? A Zaqueo. Lo evangeliza y Zaqueo eso se desbarata y lo lleva a la casa, le da comida y le dice, yo voy a arreglar mi vida y todo. Y después Jesucristo se va, ¿y cuándo más? ¿Hay alguna parte de la Biblia que regresó otra vez a visitar a Zaqueo? No. No. ¿Por qué? Y entonces yo digo, entonces, ¿por qué? Porque es que esta es la parte clave, que a Jesucristo no se sigue por emoción, sino por convicción. Imagínense que una persona siga a Cristo solamente porque hay buena música, hay una cantidad de cosas. Yo iba manejando en el carro y siempre tengo que pasar por el lado de una iglesia, y entonces yo pasé y frené un poquito para mirar y miré unas luces que daban vueltas y todo eso, y yo, Señor, ¿cómo están las iglesias de ahora? Y oscuro. Y es una iglesia. Y uno dice, ¿Cristo mandó eso? No. ¿Por eso se van a condenar? No. Pero el asunto es hasta dónde nosotros escuchamos que la voz de quién, de Cristo. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí es donde viene uno, la actitud que yo tengo frente a eso. Yo llego y entro y no puedo llegar a entrar. Usted tiene que quitar, usted que todo eso. Y yo comienzo con el amor a cubrir multitud de faltas y a exponerles para que, oye, me interesa eso. Esa es la sabiduría que está en Cristo. En el Antiguo Testamento es un golpecito, pero en el Nuevo es diferente. ¿Qué pasará con las ovejas que están en otro redil, las cuales me conviene que traerlas y oirán la voz y habrá un pastor? ¿Cómo se deben de traer las otras ovejas del otro redil? ¿Cómo se deben de traer las otras ovejas que están en otro redil? 2 Corintios 11:8. ¿Cómo se deben de traer esas ovejas? ¿Ya? Resulta que la hermana Sandra tiene una amiga que va a la iglesia tal. ¿Ya? Y entonces dice, yo voy a traerlas a que oiga que la voz de Cristo, no la voz mía, la voz de Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 11:8? ¿He despojado a otras iglesias? Sí. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Sigo? Siga. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Mire, aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. Porque yo humillándome, en el 7, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios, ¿de qué? Igual. De balde, o sea, gratuitamente. Eso dice Pablo, ¿ya? Por eso él dice que Jesucristo se humilló ¿a quién? A sí mismo. Siendo rico se hizo pobre. Y Pablo dice, yo me humillo cuando yo predico el evangelio, ¿qué? Gratuitamente. De esa manera él hace la pregunta, ¿he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros? Pero no es pregunta, hermano. ¿Ah? Esta es la pregunta de pequé yo humillándome. Ah, no, vosotros, es la pregunta del versículo 7. ¿Cuánto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Esa es la pregunta. Y luego viene, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros ¿a qué? A vosotros. O sea, hay unas iglesias que tienen su salario. Pero él fue un poquito más allá. Pues yo me voy a entregar que, o sea, totalmente que gratuitamente a predicar el evangelio. Y despojó a esas iglesias.
Pero ¿qué iba a despojar de esas iglesias? Aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué era lo que despojaba de esas iglesias? Usted sabe que cuando aparece de por medio el dinero, porque Dios dijo que el obrero es digno ¿de qué? De su salario, eso es lógico. Pero Pablo dijo, yo no quiero abusar de ese derecho, porque es que resulta que cuando yo veo que hay pastores y estos apóstoles que comienzan a abusar de eso, aparece falsedad. Y ahí mismo vamos a leer el 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues los que me faltaba, lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe, mas lo hago y lo haré así aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles ¿de qué? De Cristo, porque ya convierten la predicación del evangelio en una fuente ¿de qué? De ganancia económica. Ese es el problema. Entonces Pablo dice, yo he despojado esas iglesias predicando el evangelio, que esas que tienen eso, porque ya no se conformaron solamente con el salario, sino que montaron fue un negocio. Entonces son pastores apóstoles, dice, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme ¿a qué? A sus obras. Entonces aquí está, ¿cómo yo traigo las ovejas de ese otro redil? ¿Cómo las traigo yo? Yo tengo que decirles lo que está pasando, pero no destruir a las personas. Escúcheme bien, yo no destruyo a las personas. Yo lo que voy a hacer es que ese viejo hombre sea ¿qué? Quitarle ese viejo hombre, o sea, despojarlos a toda esa iglesia del viejo hombre, porque el viejo hombre es el que quiere hacer negocio ¿con qué? Con las cosas de Dios. Ese es el viejo hombre. Entonces yo tengo que, dentro del amor que cubre multitud de faltas, tengo que decirle, mire, yo he despojado iglesias que tenían salario, pero como manejaron dinero, entonces se les abrió la ambición y cayeron en convertir las cosas de Dios en un negocio. Y lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. Usted oye por todos lados, no, yo no voy a eso, ya es un negocio. Usted oye por todos lados eso. Entonces tenemos que evitar eso, ¿ya? Pero también tenemos que sentir compasión, ¿por qué? Por lo que están haciendo ese error. No podemos despreciarlos porque la Biblia dice, seguir la paz con ¿quiénes? Que esa frase a mí me mata. Díganme, no, hermano Enrique, seguir la paz con ¿quiénes? Con esto y con esto no, porque haríamos acepción de personas, con todos. Entonces viene, ¿cómo despojamos a otras iglesias? ¿Cómo yo despojo a otras iglesias? Efesios 4, 22. ¿Cómo yo despojo a esas iglesias? Cuando yo voy y hablo con los hermanos, ¿qué es lo que yo voy a despojar? ¿Qué es lo que yo les voy a decir a ellos? Mire lo que dice 4:22 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Exactamente, eso es lo que yo voy a hacer. No voy a criticar ni a decirle, esa iglesia no sirve para... No. Pablo dice, yo predico el evangelio, y ahorita el evangelio es predicado. Unos lo predican por ganancia, otros por envidia, otros por yo no sé qué, pero yo predico por amor a Cristo. De todas maneras, el evangelio es anunciado, dice él, pero yo voy a esa iglesia y voy a decirle, mire, la manera que ustedes tienen, despójense del viejo hombre que está viciado a eso, conforme a los deseos que engañosos, o sea que no son verdad. ¿Cómo despojamos el viejo hombre en otras iglesias? O sea, ¿cómo despojamos a otras iglesias que se despojen del viejo hombre? ¿Cómo despojamos al viejo hombre en otras iglesias? Segunda de Corintios 2:17. Recuerde que todo esto está con ¿qué? Con que el amor cubrirá multitud de ¿qué? De faltas. ¿Cómo entonces es? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Porque no somos como muchos que medran, hermana Elsa, que medran la palabra de quién. ¿Qué es medrar? Medrar significa sacar provecho económico. Falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos que medran, sacando provecho económico, pero para sacar provecho económico tienen que falsificar la palabra de Dios. Y Pablo dice, sino que nosotros hablamos con sinceridad, como si yo estuviera delante de Dios para dar cuentas. ¿Y hablamos en quién? En Cristo. Mire, esa es la parte, de esa manera se despojan las iglesias que están ahí. Entonces, no le estamos diciendo, no los estamos a ellos insultando, no los estamos haciendo sentir, vamos a decir, que ya no se van a condenar, sino le estamos dando una palabra que está en la Biblia. ¿Sí me entiende? Entonces la persona comienza a decir, medrar, falsificar. Claro. ¿Cómo se falsifica? Vea, yo voy a una reunión y dicen, hermanos, hay que comprar un nuevo templo. Esto aquí está muy pequeño. Entonces vamos a hacer los votos. ¿Ya? Bueno, los votos. Y se pone el ejemplo, dice, yo ofrecí un voto de $30,000 y no tenía cómo pagarlo. Pero faltando 5 días me llegó, alguien me donó a mí $50,000. Entonces cuando oyen eso, ¿qué dice la gente? Ah, no, yo voy a hacer un voto de tanto porque a él le hicieron milagros, Dios también a mí me puede hacer milagros y me quedan todavía $20,000 a mí. Y yo lo escuché y era alguien tremendo. Y entonces dice, hermanos, el voto, si usted tiene que pedir prestado para hacer el voto, hágalo. La Biblia no dice eso. Jesucristo, por ello yo le leí ese versículo de 2 Corintios 1, ¿qué fue? 23 o 22. La sabiduría de Dios. Sí, 1 Corintios 1:24. Entonces, el asunto es que Jesucristo dice, y la viuda dio todo lo que, ¿qué? Lo que no tenía o lo que tenía. Y Cristo dijo, o alguien le dijo a la viuda, mire, vaya, pida prestado dinero para que usted dé acá. No, eso no. Entonces, el hombre, para poder cuadrar eso, habló de la otra viuda. Mi esposo era cristiano, pero se endeudó y tenía deudas. Y vino el acreedor y se quiere llevar mis 2 hijos. Entonces, el profeta Eliseo le dice, ¿qué tiene usted en casa? Un poquito de aceite. Digo, bueno, pida vacías, ¿qué? Prestadas. Eso es diferente. Prestadas. No dijo pida aceite. Pida vacías prestadas y enciérrate con tus 2 hijos y vacíe ese aceite y llenaron todo eso. Pagó al acreedor y les quedó. Eso es diferente. Ahora, la Biblia dice, es mejor que tú no prometas y no cumplas. Es mejor que cumplas y que nunca se comprometa. Eso está en Eclesiastés. Pero la mayoría de las personas llevan a que, por falta de sabiduría, colocan el Antiguo Testamento como la última, pero sobre la sabiduría del Antiguo Testamento está la sabiduría de ¿quién? De Cristo. Recuerde. De Cristo. En otras palabras, aquí hay una sabiduría, pero luego viene el último update, el última actualización, y es con la sabiduría de Cristo que tenemos que funcionar. ¿Hasta ahí entendido, hermano Enrique? Es con la sabiduría de Cristo que tenemos que funcionar. Ahora, ¿cómo despojamos al viejo hombre en otras iglesias? Según Corintios 2:17, diciéndoles, nosotros no somos como muchos que medran, que sacan provecho económico falsificando la palabra de Dios, sino que hablamos con sinceridad. ¿Ya? Para yo llegar a la sinceridad tengo que tener la verdad de Cristo. Dice, como si yo estuviera delante de Dios, o sea, si usted ve que Dios está al frente suyo, ¿cómo haría, hermano John? Lo que uno está haciendo mal, lo está aquí y me consume. Y dice, y otra manera, ¿y hablamos en quién? En Cristo. Ahora, ¿qué debemos de hacer para hablar con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios y en Cristo? ¿Qué debemos de hacer para yo hablar con sinceridad de parte de Dios
y delante de Dios y en Cristo. Porque yo le puedo decir algo, hermana Ivonne, yo le puedo decir, mire, de parte de Dios yo te digo esto y esto. Pero eso de parte de Dios, eso no es fácil. Porque yo también puedo decir de parte de Dios y decir que es de parte mía. Y no es de Dios. De parte de Dios. Entonces, ¿cómo yo hago para cuadrar que sea siempre de parte de Dios, sea siempre delante de Dios y siempre sea hablando en Cristo y sea siempre con sinceridad? 4 cosas. ¿Cómo yo cuadro esas 4 cosas? Cuando yo vaya a hablar, va a ir nuestra hermana Luzmila. Que yo tenga que decirle algo al hermano José y le digo yo, mire, yo le voy a hablar con sinceridad, le voy a hablar de parte de Dios, delante de Dios y le voy a hablar en Cristo. Eso tiene una capacidad muy grande, ¿ya? Y entonces, ¿cómo debo? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 1 Timoteo 6:3. ¿Cómo es hablar? De parte de Dios, con sinceridad, delante de Dios y hablar en Cristo. ¿Cómo es eso? 1 Timoteo 6:3, ¿qué dice? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sigo? Sí. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Mira todo el problema que se me viene encima, hermano Enrique, hermana Sandra, por enseñar algo que no está conforme a ¿qué? A las sanas palabras de Jesucristo. Yo me quiero evitar todos esos problemas. ¿Qué dice hermano Noé? Nos evitamos todos los problemas. Tengo que enseñar conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo enseño conforme a las sanas palabras de Jesucristo, pues estoy siendo sincero, estoy hablando de parte de Dios, estoy hablando delante de Dios y estoy hablando ¿en quién? En Cristo. Esa es la clave, que yo hable conforme a las palabras de Cristo. Ya para ir terminando, ¿qué debo de hacer antes para enseñar conforme a las sanas palabras de Cristo? ¿Qué debo de hacer antes? Porque suena muy bonito. No, vamos a enseñar conforme a la palabra de Cristo, pero ¿qué debo de hacer yo antes? Gálatas 1, 11 y 12. Eso es lo que debemos de hacer antes. ¿Buscar a quién? Al autor y consumador de la fe. Porque si nos vamos por otro lado, yo voy a predicar teología o hermenéutica o milética o lo que sea, o amedrar el evangelio falsificando el evangelio. Pero ¿qué nos dice Gálatas 1, 11 y 12? ¿Qué debo de hacer antes para enseñar conforme a las sanas palabras de Cristo? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Entonces usted tiene que si alguien viene a predicarle, hermana Kaylee, viene a decirle algo, usted, un momentico, porque yo, la voz que yo oigo, ¿cuál es? La de Cristo. Si viene alguien y le dice, mire, es esto y esto y esto, usted tiene el derecho de decirle, dígame eso dónde está en la Biblia y quién lo dijo. ¿Ya? Y acuerde que toda la sabiduría del Antiguo Testamento necesita el ajuste de la sabiduría que hay en Cristo. ¿Eso quedó claro esta noche? Sí, porque hay sabiduría. En el Antiguo hay sabiduría, pero hay que hacer el ajuste ahora de la nueva sabiduría que está en Cristo. Que es la que Cristo dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Yo digo que ahí aparece el amor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos persiguiendo que todos sean ¿qué? Salvos. Entonces me toca hacerme el ciego, me toca hacerme el sordo y me toca hacerme el mudo en cuanto a los errores que hay en las personas. Pero tengo que dar la enseñanza de la esencia del evangelio, que son las palabras que van a moldear a esa persona, que le van a quitar lo que tienen que quitarle y todo eso. Y esto suena hermoso. Imagínense, Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. ¿Ya? Y Jesucristo ahí, de una manera tan sutil, le dice, mire, si bebe de esta agua usted volverá a tener sed.
pero si bebe el agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Comenzó a darle un ejemplo tan sencillo y entonces ella se quedó pensando y dijo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es eso? No, pues deme de esa agua para yo que venir a traerla acá. Entonces ahí ya Dios le cambia y dice, trae tu marido. No tengo marido. ¿Verdad? Dicho. En vez de decirle, eres una sinvergüenza, has tenido 5, cambió el asunto. Resaltó que lo positivo que tenía ella, que fue sincera, no tengo marido. Sí, pero podía haberle dicho lo contrario, como los profetas. Una vez vino un profeta por ahí a una iglesia y a cada uno que pasaba tenía un espíritu como de adivinación. Y decía, usted hizo esto y esto esta semana y lo avergonzaba delante de todo el mundo. Eso no es el espíritu de Dios. Por eso volvemos a lo mismo. Tenemos que andar con el update de Cristo. Entonces dice, verdad dicho. ¿Cómo se siente usted en medio de todo la situación que le digan a uno, verdad dicho? Yo me siento halagado. y yo no tengo marido, verdad dicho. Y ahí Cristo le dice, sí, ha hecho una verdad porque 5, y ahora el que tiene tampoco es tu marido. Entonces la mujer dice, Señor, me parece que usted es profeta. ¿Sí? Por eso es lo bonito, porque al mismo tiempo ella sentía que esas palabras le estaban dando ¿qué? Paz. No se sentía que la estaban juzgando, recuerden eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que producir, paz en las personas. No que nosotros la juzgamos, sino paz, aunque le estamos diciendo la verdad, pero esa mujer sentía paz. Y entonces es cuando le comienza a predicar. Dicen que va a venir el Mesías y yo no sé por dónde. Y dice, la primera y a la única que le dijo, yo soy el que habla contigo. Fue a la única. Ni a Pedro, ni a... ¿Qué dicen los hombres que soy yo? No, nos dicen esto y esto. ¿Y tú, Pedro, qué? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado por el otro. Pero a la única que le dijo, yo soy el Mesías pública, así claramente fue a la samaritana. Entonces la samaritana dice, Señor, pero es que allá en Jerusalén hay un templo y es que allá hay que buscar a Dios. Y aquí en este monte nuestros padres, que acá. Entonces, ¿tienen dónde? Y así es que precisamente Jesucristo dice, os digo que ni en este monte ni en Jerusalén habrá esa paz, sino que Dios busca adoradores en qué, en espíritu y en qué, y en verdad, dentro de tu cuarto, dentro de usted tiene la oportunidad de ir a una iglesia, vaya a esa iglesia, pero esa iglesia tiene, medran falsificando la palabra de Dios, no ponga el grito en el cielo, sino la otra sabiduría que es superior a la otra, usted con esa sabiduría que es el amor, cubrirá multitud de faltas y puede ganarse a esa gente. ¿Para quién? Para Cristo. Nuestro objetivo no es vencer a la persona, sino vencer lo malo que hay en la persona y ganar a la persona para Cristo. Esa es una sabiduría que vale oro. No la dejen, échela en la bolsa. Y acuérdense de esto cuando usted tenga una persona enfrente. Por eso cuando... Yo siempre le he dicho al hermano Noel, cuando una persona habla y esa, que es que cristiana y que yo no sé qué eso, pregúntele, ¿usted ama a la hermana en Cristo? ¿Con el amor de Cristo? ¿Verdad que de ese momento la persona, no, pues sí, no, pero da presión? Por eso es que nosotros en ese aspecto somos ¿qué? Somos mudos, somos sordos y somos ciegos para juzgar y criticar de esa manera, pero para enseñar no. Son dos cosas tan diferentes que yo quiero que usted me entienda. No es alcahuetear el pecado, es saber decir las cosas con la sabiduría de ¿quién? De Cristo. Son 4 cosas. Hablamos con sinceridad, delante de Dios, de parte de Dios, delante de Dios, y hablamos en ¿quién? En Cristo. Son 4 cosas. Ahora ya para finalizar. Bueno, ¿qué debo de hacer para poder yo hablar con, pues, que directamente ir a Cristo y que Él me dé su palabra? Ahora, ¿por qué debemos de andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Gálatas 2:14. Y este es un problemita que pasó con Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí viene un problema que se presentó con Pedro. Y entonces Pablo
aquí se mete de camisa de 11 varas. Entonces lo llama delante de todos y lo hizo avergonzar delante de todos. Ahora, si hubiera sido Cristo, ¿cómo habría hecho Cristo? ¿Entiendes? Entonces, no es que lo que Pedro estaba diciendo era falso, el método. ¿Ya? Porque eso quedó de ejemplo para que nosotros entendamos. Pablo era colérico y Pedro era sanguíneo. Pero yo tengo el ejemplo de quién? De Cristo. De Cristo, yo miré cómo corrigió Cristo a Pedro por las 3 negaciones. ¿Cómo habría corregido Cristo eso? De que Pedro le estaba diciendo eso. El apóstol Pablo después dice, bueno, como que se suaviza con Pedro. Dice, bueno, Pedro es el que predica el mensaje de la circuncisión y yo soy el que predico de la incircuncisión. Pero luego después vuelve y la remata contra Pedro. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que cambia los corazones? ¿Yo, Pablo o el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que hacían? Y Pablo no se acordaba de eso. ¿Qué hacían los hermanos cuando Pablo perseguía a la iglesia? ¿Qué hacían los hermanos de todas las iglesias? Orar por él. Y se le aparece Cristo y lo convierte de un día para otro. ¿Ya? Pero tenemos eso. Nosotros a veces arrastramos nuestro carácter del hombre viejo, no nos despojamos y queremos latigar a los otros. Y latigó duro a Pedro, lo latigó duro a Pedro. Y Pedro llegó el momento en que era como un hipócrita. Miraba a Pablo y se portaba bien, y se iba a Pablo y se volvía lo mismo. Entonces, eso es porque no lo hacen de qué, de corazón. Pero si Pablo le hubiera dicho a Pedro, mira Pedro, imagínese que la circuncisión no es nada. Mira, en circuncisión hay esos versículos. Y le hubiera dicho eso, mire esto y esto y esto y esto. Y eso, entonces Pedro había sacado la conclusión. Hombre, es verdad. Y Pedro dice, se metieron unos hermanos falsos entre nosotros que están haciendo circuncidar a todos. Pablo lo dice, falsos. ¿Ya? Pero es que volvemos a lo mismo. Si yo le predico el evangelio a todos los americanos están ¿qué? Circuncidados todos. ¿Sí o no? Los americanos todos están circuncidados. Entonces yo voy a ¿qué? A decir que esa es parte. No, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Por eso Jesucristo viene y dice, id y predicar el evangelio ¿a qué? El que creyera y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Ahora, ¿cuál es el problema de no creer en las palabras de Cristo? Juan 5, 43. Y luego el 47. Juan 5, 43, ¿qué dice? ¿Cuál es el problema de no creer en las palabras de Cristo? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. El 47. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ese es el problema, que nosotros siempre buscamos, de acuerdo a nuestra mentalidad, recibir esa persona. Pero la de Cristo, como no se cuadra con nosotros, ahí viene. Entonces, tenemos que luchar con nuestra mente, que nosotros tenemos un sentido de las cosas de Dios que deben de funcionar así y resulta que no es así. Entonces, por eso es importante ir a Cristo. Ahora, ¿cuál es el peligro de rechazar y no recibir las palabras de Cristo? Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, el único que tiene derecho a juzgarnos a John y a mí son las palabras de quién, hermano Enrique. Nada más. Nada más. Eso es. Si yo la rechazo, me juzgan. Y si yo no la rechazo, son vida eterna para mí. Eso es lo único. Entonces yo no me preocupo. Yo no me preocupo ya. Una consulta. Sí. Tengo entendido entonces que el temor de Dios es una actitud del corazón producida por el Espíritu Santo. El temor de Dios nace del conocimiento de los 8 pasos, ¿ya? Pero es fortalecido porque el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo es poder de Dios.
y Jesucristo le dice a los Es una apóstoles, virtud nuestra. sí, eso se complementa, vamos a decir, no es lo mismo un motor de un avión cuando lo enciende, ánimo a elevarlo porque no tiene potencia. Entonces el Espíritu Santo es el que le da la potencia a eso para que usted pueda andar en Cristo. Voy a poner, sí, entonces por eso es que dice, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y en Lucas 24:49 dice, pero quedaos en Jerusalén. Claro. O sea, no comiencen a predicar porque yo quería iniciar a predicar. No, todavía no, porque no tienen la potencia. Entonces, Quedaos sí, el Espíritu Santo es que le da la potencia. Exacto. Entonces, correcto que el temor de Dios es la actitud del corazón producida por el Espíritu Santo. No, le da la potencia a ese conocimiento del temor de Dios, que son 8 pasos. Pero el Espíritu Santo le da esa potencia a ese conocimiento. O sea, no podemos, por eso es que son 2 poderes. En el Evangelio, dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, que es palabra, porque es poder de Dios. Y luego Jesucristo dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo es el que nos inviste, o sea, la parte más interna de nosotros nos da ese poder. Por eso Pedro se transformó. Después de negar ante una mujer, predicó ante 3,000. Pero después de recibir el Espíritu Santo, ya se sintió otra persona. Pero el Espíritu Santo es el que le da el poder a ese conocimiento que tú recibes del temor de Dios. Para terminar, Mateo 20:25. Leímos 2 de Corintios 11:8. No, espérate. Leímos Juan 5:43, ¿cierto? No, Sí. Juan 12:48. Exacto. Oh, ok, las palabras. Ahora Mateo 20:25. Someteos. Ahora viene el sometimiento al estilo de Cristo, no el sometimiento al estilo del Antiguo Testamento. Son 2 cosas diferentes. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sigo? Sí. Mas entre vosotros no será así. Un momentico. Mira, aquí viene. Mas entre vosotros no será como. Así. Así. ¿Qué es lo que nos puede ser entre nosotros? Vuelva y léalo. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Exactamente. Mas entre vosotros no será qué. Así. O sea, no habrá ni potestad ni autoridad que yo ejerza sobre ustedes. ¿Sí me entiende? Lo que yo voy a entregarle a ustedes es esta sabiduría, este conocimiento, para que ustedes voluntariamente puedan ¿qué? Despojarse de qué, del viejo hombre, para que sea algo verdadero y duradero. ¿Ya? Ahora, hay 2 clases de someternos. Efesios 5:11, Efesios 5:21. ¿Cómo nos sometemos? ¿Cómo es que nos sometemos? Escúcheme bien esto porque esto es bien importante. Mira, Someteos unos a otros en el temor de Dios. someteos unos a otros en el temor de qué? De Dios. Mire, el reino de los cielos es muy grande. Es como ver el universo. Es tan grande que de pronto yo no me voy a encontrar nunca con el apóstol Pablo. Pero es muy grande. Pero todo el mundo allá se somete todo. ¿A quién? Al temor de Dios, a esa sabiduría de Dios. Mire, te voy a decir, hasta el mismo Dios. Dice, cuando Él le haya sometido todas las cosas al Hijo, excepto al que le sometió, Él mismo también se someterá al que le sujetó, ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué significa esto de sujetarse en el temor de Dios? Que el mismo Dios que creó todas las leyes, Él mismo se sujeta a las leyes que Él creó. Si no le haya, ¿qué es? Donde dice, y le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Ahí no estaba sometiendo. O sea, no iba a hacer algo fuera de la ley porque era el Dios de todos. No, Él lo hace conforme a la ley y a la justicia de Dios divina. Por eso es que uno pregunta, ¿y por qué no destruye a Satanás y se acaba este problema de una? Porque es que hay un proceso del juicio. El mismo Dios se somete a todo.
La misma manifestación de Dios se sometió a ¿qué? A la muerte en la cruz del Calvario para llevar el pecado de todos. Y ese es el sometimiento. Someteos unos a otros ¿en qué? En el temor de Dios. Miren los 8 pasos del temor de Dios. Pero ahora el último versículo. Otro sometimiento, 4.2, de Efesios 4.2. ¿Qué nos dice? Ahí terminamos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en Óyeme, amor. ese es un versículo que a mí me pega duro. ¿Con toda qué? ¿Y qué más? Mansedumbre. Óyeme, eso no está fácil, hermano Noé. Con toda humildad y mansedumbre. Y es la única manera con que nos podemos soportar ¿qué? Los unos a los otros. Y Pablo lo dice después de que tuvo todos choques. Dios, yo no me gusta la guerra, me gusta la paz. ¿Ya? Entonces, someteos unos a otros, primero con el temor de Dios, hermana Valentina, y después con ¿qué? Humildad, ¿y qué más? Mansedumbre. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Hagamos una oración. ¿Cuántos quieren tener ese último conocimiento de la sabiduría de Cristo? Recuerde que en el Antiguo Testamento hay una sabiduría, pero hay que hacer el de ella, esa sabiduría. Sí, porque si uno dice, madruga, dale, como dice, palo al hijo. Ya ahorita, con la otra sabiduría, Jesucristo, están los apóstoles bravos con los pelados, hablo de estilo colombiano, con los niños, porque son molestosos, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que los estaban reprendiendo, porque es que un niño es niño. Y entonces Jesucristo, ¿qué dice? No, déjenlos, que vengan a mí porque los trae el reino de los cielos. ¿Por qué Jesucristo no los reprendió y por qué los apóstoles sí? Porque el último de ¿qué es? El amor. ¿Cómo yo le voy a pedir a un niño que se porte como un adulto? ¿Cómo le voy a pedir a un hermano que no tiene el conocimiento que yo tengo que ande como yo ando? ¿Sí me entiendes? Espero que hoy hayamos dado un paso grande, hermanos, porque la venida de Cristo está ahí, a la puerta. Oremos todos, Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque has revelado esto de los sabios a los niños que somos nosotros. Y gracias, Señor, porque yo veo que tú nos amas muchísimo para darnos estos conocimientos. Señor, siempre como lo digo, esas palabras tuyas, estoy completamente 100% seguro que no volverán a ti vacías, sino que harán esa obra. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón esta sabiduría maravillosa tuya. Señor, que seas tú en nosotros y nosotros en ti, perfectos en unidad. Presento a todos los hermanos que están en esta conferencia acá, en esta reunión, y a todos los hermanos que están en las redes sociales y también a los que mirarán en diferido, Señor. Dales esta oportunidad de disfrutar esta paz que tú dijiste. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén.